Honduras, bienvenidas a un nuevo video donde contaremos las mejores anécdotas de terror. La segunda me dejó despierta toda la noche. Hay lugares que parecen tranquilos durante el día, pero que por la noche cambian por completo. Yo nunca creí en eso hasta que me tocó vivir algo que duró horas y que hasta hoy no he podido explicar. No fue un susto rápido ni una coincidencia rara. Fue una experiencia que fue creciendo poco a poco, como si algo estuviera esperando a que avanzara la noche. Te cuento. Todo pasó cuando yo tenía 17 años y fui a quedarme a dormir en casa de mi prima Alejandra. Sus papás habían salido de viaje ese fin de semana, así que nos dejó la casa para nosotras solas. Era una casa grande, de 2 pisos, un poco antigua, con pasillos largos y varias habitaciones que casi no se usaban. Desde que llegué noté que tenía un ambiente raro. No necesariamente aterrador, pero sí distinto, como más pesado. Aún así no le di importancia. Pasamos la tarde normal, viendo películas, comiendo y hablando. Todo tranquilo. Eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando empezó lo primero extraño. Estábamos en la sala, cuando escuchamos un golpe arriba. Fuerte, como si algo se hubiera caído en una de las habitaciones. Nos quedamos en silencio mirándonos. Nada o algo moviéndose. Subimos juntas a revisar. Todas las habitaciones estaban cerradas, todo en orden, nada caído, nada fuera de lugar. Bajamos otra vez pensando que había sido cualquier cosa, pero a partir de ahí, las cosas no pararon. A las 11 de la noche, mientras estábamos otra vez en la sala, escuchamos pasos en el segundo piso. Esta vez no fue un solo ruido, fueron varios, claros, caminando de un lado a otro. Alejandra se quedó completamente seria. Me dijo algo que en ese momento me hizo sentir incómoda. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba eso en su casa, que ya le había pasado antes cuando estaba sola. Intenté no darle mucha importancia, pero claramente ya no me sentía tranquila. Decidimos subir otra vez, pero esta vez con más cuidado. Encendimos las luces del pasillo. Silencio. Abrimos una por una las habitaciones. Nada. Todo igual. Pero cuando estábamos a punto de bajar, escuchamos algo dentro del cuarto del fondo. Un golpe. Desde adentro. Nos quedamos congeladas. La puerta estaba cerrada. Alejandra dudó unos segundos antes de abrirla. Cuando lo hizo, el cuarto estaba vacío, pero una silla estaba caída en el suelo. Las dos nos miramos sin saber qué decir. Esa silla no estaba así cuando subimos la primera vez. Bajamos sin decir nada. Ya no era algo que podíamos ignorar. A las 12 de la noche, las cosas empeoraron. Las luces empezaron a fallar. No completamente, pero sí a parpadear de vez en cuando. Y cada vez que eso pasaba, se escuchaba algo arriba. Como si el movimiento coincidiera con la oscuridad. Decidimos quedarnos juntas en la sala con todas las luces encendidas. No queríamos subir otra vez. A la 1 de la mañana, escuchamos algo que cambió todo. Un golpe fuerte en la pared. Tan fuerte que vibró ligeramente el mueble junto a nosotras. Y justo después, pasos. Pero esta vez no eran arriba. Eran en el pasillo del primer piso, dentro de la casa. Nos quedamos completamente en silencio. Los pasos eran lentos, arrastrados, avanzando hacia la sala. Alejandra me tomó del brazo sin decir nada. Los pasos se detuvieron justo antes de entrar. Y entonces, escuchamos algo más. Una respiración. Lenta, profunda. Justo del otro lado de la pared. No nos movimos. No hicimos ruido. Solo escuchamos. Después de unos segundos, silencio otra vez. A las 2 de la mañana, todo se calmó. No había ruidos. Nada. Pensamos que tal vez ya había terminado, pero no. Aproximadamente a las 3 de la mañana, escuchamos algo en la cocina, como si alguien hubiera abierto un cajón. Luego otro, luego un golpe. Decidimos no ir a revisar. Nos quedamos en la sala, completamente quietas, pero el sonido continuó, como si alguien estuviera moviéndose dentro de la cocina. Finalmente, después de varios minutos, todo se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido.
porque sentíamos que algo estaba ahí, pero sin moverse. A las 4 de la mañana, cuando ya casi amanecía, pasó lo último. Y lo peor, escuchamos pasos bajando las escaleras, claros, uno por uno, no rápidos, no normales, lentos, pesados, como si algo bajara con calma. Miramos hacia las escaleras, sin atrevernos a movernos. El sonido llegó hasta el último escalón y se detuvo. Nadie apareció. No había nadie ahí, pero sabíamos que algo había bajado. Cuando amaneció, revisamos toda la casa. Todo parecía normal, excepto por algunos detalles. La silla seguía caída en el cuarto del fondo. En la cocina, varios cajones estaban abiertos, y lo que más me inquietó, en el pasillo del primer piso había marcas en el piso, como si algo hubiera sido arrastrado lentamente durante la noche. Cuando los papás de Alejandra regresaron, les contamos todo. Ellos intentaron explicarlo como ruidos de la casa, cosas normales. Pero Alejandra me dijo algo después, cuando estábamos solas. Me dijo que su abuela, que había vivido en esa casa muchos años antes, siempre decía que por las noches se escuchaban pasos en los pasillos, que no era algo nuevo, que ya había pasado antes. Muchos lo consideraban solo una historia, una de esas cosas que las familias cuentan con el tiempo, una leyenda. Pero después de haber pasado toda esa noche escuchando, viendo y sintiendo todo eso durante horas, hay algo que nunca pude olvidar, porque no fue un solo momento, fueron horas, y en cada hora algo diferente pasó, como si algo dentro de esa casa se estuviera moviendo poco a poco, esperando a que nos diéramos cuenta de que nunca estuvimos solas. Hay noches en las que el silencio no es tranquilidad, es advertencia. Yo no creía en lo paranormal, ni energías ni presencias, hasta que viví algo que duró toda una madrugada. No fue un susto rápido, ni una coincidencia, ni algo que pudiera ignorar fácilmente. Fue una experiencia que fue empeorando con cada hora que pasaba, como si algo dentro de ese lugar estuviera despertando poco a poco. Te cuento. Todo ocurrió cuando yo tenía 17 años. Mi tío me pidió que me quedara en una pequeña cabaña que tenía en las afueras de la ciudad para cuidarla durante una noche. No era un lugar turístico ni nada por el estilo. Era una cabaña vieja rodeada de árboles, bastante aislada. A mí me pareció una buena idea en ese momento, incluso algo interesante. Estar sola, en silencio, desconectada. Llegué por la tarde. El lugar era tranquilo, incluso bonito a simple vista. Pero conforme empezó a oscurecer, el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo bien, pero el silencio se volvió más pesado. No se escuchaban animales, ni viento, nada. Solo quietud. A las 10 de la noche ya estaba completamente oscuro afuera. Encendí las luces dentro de la cabaña y me acomodé en la sala con una lámpara encendida cerca. Todo parecía normal, aunque incómodamente silencioso. Fue alrededor de las 11 cuando escuché el primer sonido, un golpe en una de las paredes. No muy fuerte, pero lo suficiente para romper el silencio. Me quedé quieta unos segundos. Pensé que tal vez era una rama o algo del exterior, pero unos minutos después, otro golpe. Esta vez en otra pared. Como si viniera de otro lado. Sentí un leve escalofrío, pero intenté ignorarlo. A las 11:30, los sonidos empezaron a cambiar. Ya no eran golpes aislados, eran pequeños roces, como si algo se moviera por fuera de la cabaña, caminando lentamente alrededor. Me levanté con cuidado y me acerqué a una de las ventanas. Afuera no había nada, solo oscuridad, ni una sola luz ni movimiento. Pero en cuanto me alejé de la ventana, el sonido volvió, más cerca, como si ahora estuviera justo del otro lado de la pared. A las 12 de la noche, el ambiente ya era completamente tenso. Las luces comenzaron a fallar. No se apagaban por completo, pero sí bajaban de intensidad por segundos.
Y cada vez que eso pasaba, el silencio cambiaba, como si algo estuviera ahí, esperando esos momentos. Fue entonces cuando escuché algo dentro. Un crujido, desde el pasillo. Me giré inmediatamente. No había nadie, pero el sonido continuó. Un paso, luego otro, dentro de la cabaña. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Caminé lentamente hacia el pasillo. Cada paso que daba, el silencio se hacía más pesado. Llegué hasta el final y abrí la puerta del cuarto. Vacío, todo en orden. Pero justo cuando me giré para salir, escuché algo detrás de mí. Un susurro, muy leve. No entendí palabras, pero definitivamente no era un sonido normal. Cerré la puerta de inmediato y regresé a la sala. A la 1 de la mañana ya no intentaba encontrar explicaciones. Sabía que algo no estaba bien. Me quedé sentada, sin moverme, escuchando. Y entonces lo escuché. Una respiración lenta, profunda. No venía de afuera, venía de algún punto dentro de la cabaña. Me levanté lentamente, sintiendo como el miedo se volvía real. Miré alrededor, nada, pero la respiración continuaba, como si algo estuviera ahí, sin mostrarse. A las 2 de la mañana ocurrió algo que no puedo olvidar. La puerta principal empezó a moverse. No se abrió completamente, pero la manija bajó lentamente, como si alguien estuviera intentando entrar. Me quedé paralizada mirando. La puerta se movió ligeramente y luego se detuvo. Silencio. Pasaron varios segundos y entonces 3 golpes. Desde afuera. Pero no eran golpes normales. Eran lentos, separados, como si alguien supiera que yo estaba escuchando. No me acerqué, no respondí, no hice nada, solo esperé. Después de eso, silencio otra vez. A las 3 de la mañana, todo parecía haber terminado. No había sonidos, no había movimientos, nada. Pero ese silencio era peor que todo lo anterior, porque sentía que algo seguía ahí. A las 4 de la mañana, cuando ya empezaba a aclarar ligeramente afuera, pasó lo último y lo más extraño. Escuché pasos, pero esta vez no eran alrededor de la cabaña, ni dentro de una habitación. Eran pasos en el techo, lentos, arrastrados, caminando de un extremo al otro. Me quedé completamente inmóvil. Los pasos continuaron durante varios minutos. Luego se detuvieron justo encima de donde yo estaba. Y entonces, un golpe. Directo sobre el techo. Fuerte. Seco. Después de eso, nada. El amanecer llegó poco a poco. La luz empezó a entrar por las ventanas. Y con ella, todo se detuvo. No hubo más sonidos. No hubo más movimientos. Salí de la cabaña cuando ya era de día. El exterior estaba completamente normal. Nada fuera de lugar. Pero antes de irme, miré hacia el techo desde afuera. No había marcas. No había huellas. Nada que indicara que algo había estado ahí. Cuando regresé a la ciudad, le conté todo a mi tío. Él escuchó en silencio y luego dijo algo que todavía me deja pensando. Me dijo que esa cabaña llevaba muchos años ahí y que algunas personas antes que yo habían mencionado cosas similares. Ruidos por la noche, pasos, golpes,
cosas que no podían explicar. Muchos lo consideraban solo historias, leyendas del lugar. Pero después de haber pasado toda una noche, escuchando cómo algo se movía a mi alrededor durante horas, hay algo que nunca pude ignorar. Porque no fue un momento, no fue un susto, fue una presencia constante que estuvo ahí toda la noche, sin dejarse ver, pero asegurándose de que yo supiera que no estaba sola.